cuando empezamos con el último tema de naturales, ¿vale? Y el último tema de este curso, por así decirlo, ¿no? Sí. Electricidad y magnetismo, ¿vale? Tema complicado. Aquí lo primero que te pone, el primer epígrafe que te pone algo que es mentira. Sinceramente. Desde un punto de vista físico y desde un punto de vista siendo estrictos y reales, es mentira. ¿Cómo he hecho esto bien? Aquí te dice, los objetos tienen carga. Mentira, los objetos no tienen carga. En la naturaleza todo tiene carga eléctrica neutra. Y carga magnética neutra, por tanto. Te voy a explicar por qué. A ver. No es que no existan las cargas eléctricas ni que exista una carga positiva y una carga negativa. No. Lo único que ocurre es que en la naturaleza las cargas están compensadas. Hay un principio que se llama el principio de electroneutralidad. Eso quiere decir que cualquier objeto tiene que ser eléctricamente neutro. Y para conseguir eso, si algo tiene una carga positiva, por la razón que sea, esta carga positiva va a atraer a una carga negativa y viceversa, hasta que se forma esto. ¿Vale? Como ocurre en un imán que tiene dos polos, ¿no? Esto en conjunto tiene carga cero. Porque si tú sumas una carga positiva con una carga negativa, te da cero. ¿Vale? Eso en primer lugar. Aquí te dice, cuando se frota un bolígrafo con un jersey, exactamente. ¿Vale? Este puede que sea uno de los grandes hitos de la humanidad, el descubrimiento del magnetismo y la electricidad. Descubrimiento no, realmente estudio, porque tanto el magnetismo como la electricidad ya se conocen en la antigua Grecia. De hecho, magnetismo viene de Magnesia, que es una antigua isla griega, en la que había un mineral que se llamaba magnetita. Y se descubrió en el siglo V o entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. ¿Vale? Fueron los filósofos griegos los que lo descubrieron. Más adelante, ya a partir del siglo XVII, siglo XVIII, empezó a estudiarse y empezó ya a caracterizarse lo que es el magnetismo y la electricidad. Uno de los primeros estudios dividieron la electricidad en dos tipos de electricidad. Bueno, la electricidad realmente es el... Sí, porque al principio no sabía distinguirse muy bien una cosa de otra, pero realmente son lo mismo. Entre electricidad vítrea y resinosa. La vítrea era la que resultaba al frotar algo que fuera un vidrio, algo que tuviera una composición tipo vidrio, y la resinosa es la que resultaba de frotar algo que fuera una resina, como el ámbar, por ejemplo. Y eso te lo voy a explicar ahora, lo vas a entender bien. Exactamente, el bolígrafo. Lo mismo con lana. Trocitos de papel más pequeñitos, ¿vale? ¿Yo me dice por eso de que me le haga una parada? No, está bien. ¿Se ve? Se ve bien, mira. Si yo cojo esto que es plástico, ¿vale? Me lo he frotado ahí. Y lo froto con, por ejemplo, lana, no hace falta que sea fuerte ni que se caliente, nada por el estilo. Y después lo acerco al papel, podemos ver que el papel se queda pegado, ¿no? ¿Se ha visto? Lo voy a poner para que se vea bien, espérate.
Vamos a hacerlo de otra forma para que se vea bien. Vamos a coger un libro, por ejemplo, ¿vale? Este libro mío, voy a ponerlo aquí. Los trocitos de papel. Vale, a ver si lo puedo hacer de forma que... para que se vea. Acerco el bolígrafo. Y se queda el dedo. Espérate, es que no puedo hacerlo bien con tan... ¿Se ve que se pega, no? Creo que sí. ¿Ve que se pega el papel? Bueno. ¿Esto a qué se le ve? Al magnetismo. Magnetismo y electricidad son más o menos, son algo parecidos. A ver, parecido más bueno. Son dos fenómenos pertenecientes a la misma razón de la constitución de la materia. La materia está constituida, aunque sea eléctricamente neutra, por dentro está constituida por cargas positivas y cargas negativas. ¿Vale? Este tipo de objetos tienen tendencia a captar electrones. El electrón es la partícula que porta la carga negativa dentro de la materia. Y esta tiene tendencia a perderlos cuando se frota. Entonces, cuando yo froto la lana, con el bolígrafo lo que estoy haciendo es arrancar electrones de la lana. Después la lana volverá a coger electrones del medio para volver a ser eléctricamente neutra, que es la forma estable, de forma natural como tiene que ser la forma estable de la materia. Pero esto se queda temporalmente cargado con los electrones que se han arrancado de aquí, porque tiene tendencia a cogerlo. Cuando esto está cargado negativamente, si yo acerco la varilla a los trozos de papel se ven atraídos hacia la carga negativa, parcial negativa que tiene este bolígrafo, ¿vale? Esta varilla. Entonces te dice que los objetos con carga experimentan fuerzas, ¿no? Que son fuerzas de atracción, ¿vale? En la materia, en la naturaleza hay una serie de fuerzas que se llaman fuerzas fundamentales, ¿vale? Estas fuerzas fundamentales son las que gobiernan todas las interacciones materiales y no materiales en el universo. Son las únicas que existen en el universo. ¿Vale? Estas fuerzas, todo no tiene que saber, pero más o menos lo que sepa son la fuerza gravitatoria, que eso sabes cuál es, ¿no? La que se la gravedad, la que produce la gravedad. La fuerza electromagnética. Como ves, no separo fuerza magnética de fuerza eléctrica, ¿vale? Se pueden estudiar y se estudian de hecho por separado, pero son una misma cosa. Esto lo descubrió un físico en el siglo XIX que se llamaba ¿Antes o después? Clerk Maxwell. ¿Antes o después de Cristo? Después de Cristo. Oh. Maxwell lo que hizo fue coger las ecuaciones del magnetismo, las ecuaciones de la electricidad y consiguió unificarlas en una única ecuación. Y demostró que el magnetismo y la electricidad eran dos fenómenos de una misma fuerza, que es la fuerza electromagnética. Después está la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que son dos fuerzas que no verán hasta la carrera o, con suerte, empezarás a verlas a finales del instituto, sobre todo en bachillerato. Estas son fuerzas nucleares, como
prudentemente indica, no me indica, son las que se producen dentro del núcleo del átomo. La fuerza nuclear fuerte es la responsable de que se mantengan el núcleo unido, los constituyentes del núcleo atómico unido, y la fuerza nuclear débil es la responsable de la desintegración de partículas, es decir, la responsable de la energía nuclear. Pero la que vas a estudiar durante muchísimos años van a ser estas dos sobre todo, ¿vale? Son lo que se llaman fuerzas de largo alcance. Es decir, son fuerzas, mientras que estas se dan a nivel microscópico, estas se dan en todo el espacio. Es decir, tú, aunque produzcas una interacción muy débil, tu masa está produciendo una interacción gravitatoria con el Sol. Lo que pasa es que no es suficientemente fuerte como para que el Sol se vea atraído por ti, porque está muy lejos. Pero influye sobre el Sol. Entonces, esta fuerza electromagnética se traduce, en el caso del magnetismo y de los imanes, se traduce en que hay dos polos, un polo norte y un polo sur, ¿vale? De forma que la fuerza sale de un polo y se mete en otro, ¿vale? Tendría una distribución así. Y aquí exactamente igual. ¿Vale? Y la fuerza eléctrica se debe a que hay, esto es un circuito, ¿vale? Que después vamos a ver cómo se representan los circuitos. Aquí hay una circulación, si esto es electrodo negativo y esto es positivo, en que está al revés puesto. ¿Vale? Los electrones salen del negativo porque tienen carga eléctrica negativa, y al tener carga eléctrica negativa, si salen de aquí, esto se carga positivamente porque pierde electrones, ¿no? Y se dirigen hacia el negativo, donde se van acumulando, ¿no? Y se genera una carga eléctrica positiva. Esto se invierte en generadores y en baterías. Pero bueno, eso es otra cuestión que tampoco vamos a ver. Entonces, las fuerzas se expresan de forma que se atraen. Se atraen los objetos, por ejemplo, en el caso del magnetismo se atraen los objetos que tienen un tipo de afinidad magnética, ¿vale? Que poseen magnetismo, que tienen propiedades magnéticas, por ejemplo, el hierro y los metales. Los metales no generan magnetismo, pero sí son atraídos por los imanes, ¿vale? Aquí te dice, dos cuerpos con carga eléctrica experimentan tipos de fuerza. Dos tipos de fuerza. Dos objetos experimentan fuerza de atracción eléctrica exactamente. Por otra parte, como ya te he dicho, positivo y negativo se atraen, ¿no? Igual que los polos de un imán, norte y sur se atraen. Y esto genera una fuerza de atracción, ¿no? Vale. ¿Qué pasa si yo pongo una carga positiva con una carga positiva, una carga negativa con una carga negativa, un polo norte de un imán con un polo norte de un imán, o un polo sur de un imán con un polo sur de un imán? Lo puedes demostrar con los imanes. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, uy. Se repelen, ¿no? Se llama fuerza de repulsión. Sí, lo podemos ver con los imanes si quieres. Vamos a ver. Uy. Pasa que estos son imanes de neodimio y los imanes de neodimio tienen el problema que tienen. ¿Cuál? Mira, por ejemplo, aquí lo podemos ver bien, ¿vale? Si yo intento unirlo, en el de arriba sí, en el de abajo no. Que los imanes de neodimio van cambiando los polos de una forma muy rara. Mira, ponlo ahí encima. Ponlo ahí, déjalo. Ahí se atrae, ¿no? Ahí se atrae. Vale.
medio se distribuye de esta forma. ¿Lo ves? Se vuelve a orientar otra vez para poder ser... No, como quieras. Solo podemos ver, para que se vea aquí, lo podemos ver así. Venga, vamos. Y si A ver. con mucha fuerza... Yo creo que aquí se ve. Y si con mucha fuerza los intentas unir y se unen, ¿qué pasa? No, no se pueden unir. Siempre van a estar reposicionados. A ver. ¿Ven cómo no deja que se una? Se escapa para atrás. Intento unirlo, pero el imán se escapa para atrás. No sé si está viendo bien, pero bueno. No vuelvo a ver, por favor. Imposible juntarlos. Es imposible, sí. Es físicamente imposible. Bueno. Vamos a dejar los imanes. Aquí te hablan de los tipos de carga eléctrica, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado antes. Dice, los objetos se electrizan de diferente manera. Al frotar los dos objetos, cada uno se queda con una carga, un tipo de carga positiva o negativa, que es lo que hemos hecho antes, al frotar los objetos. En los objetos hay partes muy pequeñas que se intercambian de un objeto a otro. A estas partes diminutas le llamamos partículas. Bueno, son electrones realmente. ¿Vale? Hay partículas con carga eléctrica negativa, se llaman electrones. Y aquí la carga eléctrica positiva no te lo explica. La carga eléctrica positiva realmente es por un déficit de carga negativa. Al no haber carga negativa, cuando se pierde, se genera una carga positiva. Esa carga positiva es debida a otra partícula que se llaman protones. ¿Vale? A ver, vamos a empezar a hablar ya hemos visto esto de forma general y vamos a ir metiendo en materia, ¿vale? El magnetismo. El magnetismo es una de las propiedades de esta fuerza, de la fuerza electromagnética, ¿vale? Y lo podemos ver en los imanes. Aquí te dice que los imanes, la magnetita es un mineral que se encuentra en la naturaleza y es un imán natural. Desde la antigüedad se conocía la propiedad de atraer objetos de hierro, es lo que te he contado antes. Viene de un mineral que es muy abundante en una región de Grecia que se llama magnesia. ¿Vale? Y de ahí viene lo de magnetismo, ¿vale? Entonces se llama piedra de imán. Esta piedra es un óxido mixto de hierro, ¿vale? De hierro 2 y hierro 3. Que se escribe generalmente como esto, como asesino. ¿Vale? Pero bueno, eso no está dentro de este curso. Te dice, hoy día los imanes más utilizados son imanes artificiales. Se fabrican con aleaciones que son más potentes que los naturales. Los imanes, un imán no atrae el hierro por igual en todas sus zonas. Tiene un eje magnético, una línea imaginaria que une los dos polos del imán. ¿Vale? A ver cómo lo explico yo esto. ¿Cómo lo explico yo? ¿Vale? Eso es lo que te he dibujado antes. Yo tengo un imán, ¿no? Actualmente es una cosa que también dice ahí, que quiero que lo entiendas, se utilizan imanes artificiales. No son del todo artificiales. Bueno, hay algunos que sí, porque hay imanes que se generan haciendo un electroimán. Es decir, se crean utilizando una corriente eléctrica y se puede crear un imán, ¿vale? Pero aquí se refiere, por ejemplo, a los imanes de neodimio. Realmente no es que sean artificiales, sino que se hace una aleación, ¿vale? Que se puede encontrar en la naturaleza, pero en muy pequeñas cantidades, pero se hace en mayores cantidades aquí, para que, como los que tenemos aquí, estos son de neodimio, para que el neodimio realmente es un elemento químico, pero bueno, está aleado para que sea magnético. Para que sea magnético, y son bastante más fuertes que los imanes de óxido de magnetita, ¿vale? En el siglo XVIII y XIX hubo una gran controversia con este tipo de fuerzas, tanto con la magnética como la gravitatoria. Y para explicar cómo un objeto traía a otro, hablaban de la acción a distancia, porque es muy raro que una cosa, sin tener nada en medio, pueda ser atraída, ¿no? La acción a distancia lo que planteaba era que
existía un fluido llamado éter que servía de intermediario y hacía que los objetos se atrayeran a distancia. Eso después se modificó y se introdujo un concepto que se llama concepto de campo. ¿Vale? Te lo voy a explicar rápidamente, aunque no es una cosa que debas de saber a estos niveles, pero que es interesante que ya, aunque sea cualitativamente, lo entiendas. Una masa, o sea, algo con peso, o un imán, algo con magnetismo, o con electricidad, si estamos hablando de cargas, modifica el universo. Es decir, cuando yo coloco un imán, este imán modifica las propiedades del universo y las modifica creando un campo. ¿Vale? Y eso se puede ver con las líneas de fuerza. Papá, ¿Qué? creo que me acabo de dar cuenta de una cosa increíble. ¿Qué? Creo que si, por ejemplo, ponemos un imán en un punto fijo y después lo acercamos a otro con algo que ponga mucha fuerza, puede que pase algo raro. A ver, escúchame. No vamos a descentrar. El imán, cuando yo lo coloco en el espacio, modifica las propiedades del espacio. De forma que ese espacio se genera un campo. ¿Qué es un campo? Un campo es una zona del espacio en la que influye el imán. De forma que si yo en el imán coloco, en las inmediaciones del imán, coloco algo magnético, dependiendo de la zona en la que yo lo coloque, va a sentir la fuerza del imán de una forma u otra. Y esta es la forma y la distribución en la que se presenta esta fuerza. Y esto, o esta interacción, o esta influencia, y esto se puede ver fácilmente, ¿vale? Voy con unos cuantos folios, porque si no cojo unos cuantos folios, con estos imanes no sale muy bien, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Lo he puesto así para tener suficiente distancia entre un polo norte y un polo sur. Realmente aquí se me ha formado un cuadrupolo, tendría dos polos norte y dos polos sur. Pero bueno, al margen de eso, tenemos que ver líneas de campo. Si yo coloco esto, el imán bajo el folio, y para que se vea, después enseño lo que queda, estoy modificando las propiedades de este espacio. Vamos a suponer que nuestro universo es esto, el folio. Y estoy modificando las propiedades. Cogemos limaduras de hierro, ¿vale? Sí. Pues Y ahora vamos a espolvorear. Uy, me ha caído al suelo, da igual. Limaduras de hierro sobre el espacio. ¿Cómo son las limaduras de hierro? Nunca las había visto. Sí que te has preparado la clase. ¿Y dónde has encontrado limaduras de hierro? Que tenía en casa. Ah. Pues hace años, ¿no? Aviso. Esto puede causar infiltración de ojos. ¿Ves que se generan las líneas de campo de las que te he hablado? ¿Ves? ¿Ves las líneas? Sí. No son tan perfectas como las que te he dibujado, porque este tipo de imán es diferente. Voy a ponerlo aquí para que se vean bien. ¿Se juntan en serio? Se forman las líneas de campo. Aquí están los cuatro polos. Como vemos, son cuatro polos. Pues tiene dos polos negativos, dos polos positivos. Son donde se distribuyen cada una de los polos del imán. Hay un cuadrupolo, serían dos polos norte y dos polos sur. Y vemos que las líneas salen de un polo y se van metiendo en otro. Aquí ocurre lo mismo y aquí ocurre lo mismo. ¿Qué pasa si cogemos O sea, esto es... Así se van distribuyendo, así podemos verlo un poquito mejor. ¿Lo veis? Si hacemos así, van cambiando la distribución de las líneas porque estoy modificando el espacio. Flipante. Voy modificando el espacio y ya voy cambiando la distribución de las líneas. Ahí lo veis. Salen de un polo y se meten en otro.
Increíble. ¿Y para qué sirve la limadura de hierro? Para demostrar las líneas de campo, Álvaro. Esto es totalmente... Álvaro no. Porque si van a pegar limaduras, no se pegan limaduras. ¿Qué pasa si se pega? Pues que son limaduras de hierro, son partículas de hierro, es imposible... Sacarlas. Sí. ¿Por qué no puedes dejarlas que se Dame el imán. caigan? Es flipante. ¿Y si tienen que guardar obligatoriamente? Hombre, si no quiero quedarme sin limaduras de hierro, sí. Porque esto... Conseguir limaduras de hierro no es tan fácil. Pero se han caído unas pocas allí, ahí abajo. ¿Dónde? En el suelo, ¿no? No se ha caído. No se ha caído. Pues eso es lo que se llama líneas de campo, ¿vale? Esto en principio puede parecer, sí, es muy bonito como juego de magia. Puedo hacer juegos de magia con monedas, puedo hacer distribuciones espaciales con fichas de lana, pues sí, ¿vale? Pero esto tiene implicaciones mucho más grandes. Gracias al magnetismo y a la relación con la electricidad es con lo que se produce electricidad. La electricidad se produce a partir de una turbina que hace girar una dinamo. Una dinamo es un imán. Ese imán, por inducción, genera un campo eléctrico. ¿Vale? ¿Lo ves? Fuerzas magnéticas son fuerzas que actúan a distancia y puede ser atracción o repulsión. Ese concepto de acción a distancia se desechó en el siglo XIX. ¿Vale? El concepto que se utiliza es el de campo, porque realmente la acción a distancia no tiene ningún sentido físico. Pero bueno. Magnetismo terrestre, ¿vale? Dime. Te lo pongo, espérate. La clave de Santillana, ¿no? Toma. Entonces usan siempre los imanes para hacer trucos de magia. Sí. Ahora. La Tierra, como ya habrás visto, está formada, ¿no? Por tres capas, ¿no? Ya sabes que no dibujo muy bien. ¿No? La corteza, que es donde nosotros vivimos, ¿no? El manto, que es donde flota la corteza. Y después en el centro El núcleo. hay una capa que es el núcleo, ¿no? El núcleo está formado por dos esferas, ¿vale? Ah, eso yo no lo sabía, ¿eh? El núcleo de la Tierra está formado de hierro y níquel, ¿vale? Tú sabes que la temperatura hace, que si yo te lo expliqué en su momento, te lo voy a borrar porque quiero ponerte el núcleo, que la temperatura hace que los materiales cambien de estado, ¿no? Por ejemplo, si yo el hierro lo caliento mucho, ¿a qué estado pasa? Pues no lo sé. Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Líquido. Vale. Se queda un charquito. Exactamente. Charquito. Pero otra cosa que no sabrás se lo voy a poner así, aunque no lo ponga en 3 dimensiones, ¿vale? Otra cosa que no sabrás es que la presión también influye. A mayor presión, más temperatura necesita un metal para pasar a estado líquido. El núcleo de la Tierra está formado por hierro y níquel, ¿vale? El núcleo exterior, que es este, que está más afuera, es líquido, ¿vale? Es líquido. Y el núcleo interior,
debido a que hay una gigantesca, inmensa impresión en el núcleo, porque está en el centro de la Tierra, tiene muchísimo peso encima, es sólido. Esto tiene unas implicaciones bestiales, ¿vale? Y las implicaciones son de que esto gira. El núcleo sólido y el núcleo líquido están girando, ¿vale? Al girar la bolita sólida que hay dentro, se genera un campo magnético. Y la Tierra tiene un campo magnético. ¿Qué supone esto? Pues supone, si nosotros tenemos aquí la Tierra, que la Tierra se comporta como un gigantesco imán, ¿vale? Aquí ya pongo el núcleo sólido y el núcleo líquido juntos, ¿vale? De forma que aquí tenemos un polo norte y aquí tenemos un polo sur. Y como todo imán, tiene su campo de fuerza y tiene sus líneas de fuerza, que ya la hemos dibujado antes, ¿no? La Tierra tiene un campo magnético. No es realmente uniforme porque los cinturones de Van Allen hace que no sea uniforme, pero bueno, eso es un poco complicado de explicar, ¿vale? Venga. Esto se utilizó en la antigüedad como un instrumento que tú conocerás, la brújula. Brújula. Los marinos utilizaban una brújula que era una cajita con una pequeña aguja hacia arriba sobre la que se posaba una aguja más larga. Esta aguja tenía la punta hecha de magnetita o imantada. ¿Qué ocurre? Que si el campo magnético de la Tierra tiene esta distribución, la aguja ¿a dónde va a apuntar siempre? Al norte. Efectivamente. ¿No? Y de esta forma se ponían los puntos cardinales. Los marinos utilizaban su brújula para saber dónde estaba el norte. Se movieran hacia donde se movieran, la aguja se iba moviendo y se iba alineando hacia el norte. De esta forma, con mapas, un marino sabía hacia dónde tenía que navegar. Porque si tenía que ir, por ejemplo, a América, uno de los instrumentos que utilizaba esto, sabía que tenía que ir al oeste. Entonces, si la aguja apuntaba, por ejemplo, hacia allá, bueno, estoy apuntando mal, el norte está para allá. El norte está por allí, el norte está para allá, sí, está así más o menos. La calle Romero es prácticamente norte-sur. Entonces sabía que tenía que viajar hacia allá, ¿vale? Esto no es solo importante, a ver qué más viene aquí, por el norte magnético, geográfico, un pequeño imán giratorio, ¿vale? Así, habla lo mismo que yo, ¿vale? Pero hay dos cosas que no hablan y quiero explicártelo, ¿vale? Primero, el polo norte geográfico y el polo sur geográfico no tienen nada que ver con el polo norte magnético, ¿no? Solamente el polo norte magnético está un poquito desviado. Realmente el polo norte y el polo sur está ligeramente desviado. Pero bueno, eso es por otras razones. ¿Para qué sirve también este campo magnético? Este campo magnético protege a la Tierra de la radiación solar. El Sol emite partículas que son dañinas, ¿vale? Para el organismo, ¿vale? Partículas gamma, bueno, partículas de radiación gamma, radiaciones provenientes de los rayos cósmicos, también de los del espacio. El espacio se llena de radiación. Este campo magnético genera un escudo, un escudo magnético que tiene la Tierra. Cuando las partículas cargadas, que son dañinas para el ser humano, entran en latitudes muy altas, interaccionan con la atmósfera, ¿vale? Se desvían hacia acá las partículas e interaccionan con la atmósfera. Al interaccionar con la atmósfera,
esa interacción de las partículas con el campo magnético de la Tierra genera una cosa que se llama... produce una cosa que se llama aurora boreal, que cuando se produce en el sur se llama aurora austral. ¿Vale? Vale, ahora vamos a pasar a la corriente eléctrica, ¿vale? Creo que el magnetismo espero que haya quedado claro. ¿Ha quedado claro el magnetismo o no? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. Bueno, sí, pero Dime. ¿cómo se podría romper ese campo magnético? No se puede romper. Es inherente a la materia. Ese campo magnético es una propiedad de la materia. La materia es así y punto, tú no puedes partirlo. Es más, no existen cargas separadas en magnetismo. Igual que en electricidad yo puedo tener una carga positiva y una carga negativa separadas, en magnetismo tienen que estar siempre juntas. No existen monopolos magnéticos. Venga. ¿Qué es la electricidad? Pues... La electricidad es otra propiedad, ¿vale?, de la fuerza electromagnética, ¿vale? En este caso sí se puede conseguir separación de carga y se manifiesta cuando existe un déficit de cargas. Es decir, cuando existen más cargas positivas, negativas en un sitio que positivas en otro, ¿vale? Se manifiesta por un movimiento de cargas. Es decir, un rayo. ¿Has visto los rayos en la... Los relámpagos. los rayos en los relámpagos de las tormentas, ¿no? Sí. La Tierra está parcialmente cargada, ¿vale? Por carga positiva, ¿vale? Tiene un déficit de electrones. La nube en una tormenta, cuando hay mucha estática, se genera una carga negativa. No es exactamente así, pero te lo voy a poner para que lo entiendas. Entonces, estos electrones son atraídos hacia la Tierra y generan un rayo. ¿Que puede matar a alguien? Sí. Ha matado a alguien. Es decir, la electricidad, sí. La electricidad es la consecuencia de un movimiento de cargas eléctricas. ¿Vale? Te dice, cuando se ponen en contacto objetos con distinta cantidad de electrones a través, por ejemplo, de un cable metálico, los electrones pasan de un objeto a otro viajando por el cable. Los electrones buscan el equilibrio y al moverse establecen lo que conocemos como corriente eléctrica. Vamos a ver. Aquí ya está, lo primero que decía el tema de los objetos tienen carga eléctrica y se está contradiciendo. Los objetos buscan la electroneutralidad. Lo natural es que los objetos sean eléctricamente neutros, ¿vale? Pero no todos los materiales dejan moverse los electrones de igual modo, ¿vale? Vale. Los electrones necesitan un material para poder moverse, ¿vale? Si hay diferente carga. Si yo tengo aquí una cajita con mucha carga negativa y aquí una cajita con mucha carga positiva, estos electrones para moverse necesitan un medio, ¿no? Si yo pongo un cable de cobre, por ejemplo, los electrones viajan. ¿Eso está demostrado a la vista? Ahí abajo, sí. Igual. Bueno, viajan hacia la otra cajita a través del cable de cobre. Este tipo de material se llama conductor. Y el conductor lo voy poniendo abajo.
permite el paso de la corriente eléctrica, ¿vale? Si yo en lugar de poner este cable pongo un cable de plástico, ¿qué ocurre? Las cargas no se pueden mover. No es un medio propicio para que se mueva la carga eléctrica. Esto se debe a que la estructura interna del material no permite que los electrones se muevan a través de él. Y una ¿Vale? pregunta. Y este tipo de, material se llama aislante, que es el que no permite el paso de corriente eléctrica. Después hay otro tipo de materiales que son muy útiles en tecnología, que son los semiconductores. Que permiten el paso de corriente eléctrica con unas determinadas circunstancias, ¿vale? El paso, que no vamos a entrar en eso, según unas dime. La pizarra es magnética, ¿no? Sí. ¿Pero qué tipo de magnitud tiene? ¿Es positiva o es negativa? El magnetismo yo te he dicho que no puede ser positivo o negativo, tiene que ser siempre positivo o negativo. No existen cargas magnéticas separadas. Ah, es verdad. La pizarra es un material magnético, ¿vale? O sea, pero no es un imán. La pizarra no actúa como un imán. La pizarra tiene como un recubrimiento de hierro, ¿vale? De un metal. Lo que es magnético realmente son los imanes de neodymium, ¿vale? Entonces hemos hablado de los materiales aislantes y conductores. Por eso, cuando tú coges un cable, el cable está hecho de metal por dentro, ¿no? Que generalmente es cobre, ¿no? Sí. Y por fuera está recubierto de plástico, Sí, sí, plástico. que el plástico es aislante, ¿no? Sí. Bueno. Aquí te hablo de dos tipos de corriente. Efectivamente, sí existen dos tipos de corriente, que son la corriente continua Fíjate, es continua. ¿No? y la corriente alterna. Ah, no. Yo digo eso. Hay ciertas desventajas en una y en otra, ¿vale? Principalmente lo que nosotros utilizamos es la corriente alterna, porque la corriente alterna es la única que se permite transportar a largas distancias. La corriente continua no se puede transportar a largas distancias. La corriente continua es cuando la corriente tiene un voltaje y es el que tiene. ¿Vale? Por ejemplo, 9 voltios que tiene una pila, que las pilas son o 1,5. Siempre tiene el mismo voltaje. Bueno, Son las pilas. pero ¿cuál es su...? ¿Su qué? No me acuerdo cómo se llamaba esto. Que por ejemplo puede tener un montón de voltios, pero... El amperaje, pero no vamos a entrar en cosas muy complicadas ahora. Mientras que la corriente alterna, que es la que utilizamos en las casas, nosotros utilizamos 220 a 240 voltios. La corriente alterna no es fija, no es continua. La corriente va pasando directamente desde menos 240 a más 240 y va oscilando. Si lo ponemos en una gráfica, voltaje frente a tiempo, el voltaje aquí sería así, y en el caso de la corriente alterna sería así. ¿Vale?
pero sin, No necesitas saber más de esto, Álvaro. Pero Y le sí. dice que... pero sin amperios no puede circular los voltios. Sin amperios no pueden circular los voltios. Ay, Álvaro, eso es una medida, ¿vale? De intensidad de corriente. Eso, si no sabes lo que es, no nos vamos a meter porque tenemos que hablar de sección de cable, sección de conductor, tenemos que hablar también de impedancia, no. A ver. Dice, según el sentido que se mueven los electrones a través de los conductores, hay dos tipos de corriente. Continua, en la que los electrones siempre se mueven en el mismo sentido. Y la alterna, en la que los electrones se mueven en un movimiento de vaivén. ¿Vale? Hay aparatos que solo funcionan con corriente continua y otros con corriente alterna. ¿Vale? El movimiento de vaivén es lo que te he explicado en la gráfica, va cambiando el voltaje. Si esto lo miramos en un circuito, lo podemos traducir así, ¿vale? En la corriente continua los electrones hacen así, ¿vale? Y en la alterna los electrones van a hacer esto. Como si fueran paletas. Se va a ir moviendo primero a un sitio y después a otro, ¿sí? Como si fueran como una raqueta y una pelota. Sí, exactamente, más o menos. Hay aparatos que solo pueden funcionar con corriente continua. Ejemplo, los ordenadores. Los teléfonos. Sí, pero el ordenador funciona con corriente continua. Porque lo tengo enchufado yo a la red, que es corriente alterna. Los aparatos que se enchufan a la red y funcionan con corriente continua tienen una cosa que se llama transformador. Que coge la corriente alterna y la transforma en corriente continua. ¿Vale? Efecto de la corriente eléctrica. ¿Vale? Pues aquí te aparecen varios efectos que los vamos a ver muy rápidamente, ¿vale? Ya vamos a terminar el tema, aunque nos alarguemos mucho porque le queda muy poco, ¿vale? La corriente eléctrica puede generar calor. Por ejemplo, cuando tú enchufas una estufa, se genera calor, ¿no? Sí. Eso se produce por una cosa que se llama Eléctrica. efecto ¿Va a poner algo raro? Joule. ¿Vale? Cuando tú a un circuito eléctrico conectas, esto es un cable de cobre y esto es un cable de cobre, conectas un aparato que permita pasar la corriente eléctrica con mucha dificultad, aparato que se llama resistencia, al viajar aquí mucho más lejos los electrones y costarle más trabajo llegar, van perdiendo energía. Y esa energía se pierde en forma de calor. Esto se llama efecto Joule, ¿vale? Después tiene un efecto químico, ¿vale? Las corrientes eléctricas pueden inducir reacciones químicas. Por ejemplo, las pilas recargables. Las pilas recargables realmente es una sustancia química lo que tiene dentro y esa sustancia química se va transformando en otra mientras se va gastando la pila. Cuando la pila se ha gastado, yo enchufo la pila a la corriente y lo que ocurre es que la reacción química se invierte. Y al invertirse la reacción química se vuelve a cargar. Es decir, inducen reacciones químicas no espontáneas. No espontáneas que no se pueden producir sin... que no se producen a no ser que haya algo externo que las ayude. ¿Vale?
Otro efecto que te viene aquí es el efecto luminoso. La electricidad, cuando pasa por una resistencia, colocar una bombilla, hace que se caliente mucho. Y al calentarse mucho, genera luz. ¿Vale? Y después te va el efecto magnético, ¿no? Vale. Un efecto magnético, que es lo que te hablaba yo antes. Álvaro, siéntate bien, por favor. Siéntate bien, Álvaro, por favor. Perdón. Esto se utiliza un aparato que se llama bobina, que es como un hilo enrollado en un núcleo de hierro dulce. Cuando pasa la electricidad ahí, se genera un campo eléctrico. Y al generarse un campo eléctrico, pues podemos hacer muchas cosas. El campo eléctrico hace que se mueva la bobina, ¿vale? Sirve, por ejemplo, para los motores y sirve para los altavoces. Y al final lo que produce es sonido. Un altavoz es una bobina. Una bobina, yo le mando determinadas señales eléctricas y esas señales eléctricas hacen que se imante el imán que tiene y vaya cambiando de campo magnético. Al cambiar de campo magnético va a moverse y dependiendo del movimiento que tenga va a emitir sobre una membrana un sonido u otro. Por eso se usan los altavoces. Y vamos a terminar el tema hablando de buscando cositas nada más, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo? Venga, pues tómate un descanso y ahora te voy a ir a clase, ¿vale? Continuamos de clase. Aquí no lo puedo ver, pero bueno, venga, vamos a terminarlo ya y ya está. ¿Qué es un circuito eléctrico? Pues un circuito es eléctrico. Es como si fuera un camino Sí, vale. con electricidad. ¿Y cómo se representa un circuito eléctrico? Es con cables. El año pasado los de Sexto hicieron un trabajo de circuito eléctrico para encender un Vale, bombillo. tú igual haces uno, ¿eh? ¡Uy! Vas a acabar de conseguir los materiales para que lo hagas. Difícil. Un circuito eléctrico tiene varios componentes, pero vamos a ver los básicos, ¿vale? Una pila, Vamos a ver cuáles tiene aquí. unas luces y un cable. Así hago un circuito eléctrico y así hago una luz. Vamos a ver. Bueno, unos cuantos, los elementos que vienen ahí, ¿vale? E interruptor también. Efectivamente. Esto es como se representa un circuito eléctrico, ¿vale? Vale, aquí vienen 4 elementos, ¿vale? El circuito eléctrico está formado por varios elementos, ¿vale? El cable. Otro elemento que vamos a ver es el generador, ¿vale? ¿Qué es esto? Generador o batería o pila, que dependiendo de si es pila, generador o batería, la corriente va a ir para un lado o para otro. Eso ya te lo explicará más adelante. El interruptor, ¿vale? ¿Y esto qué es una pila? Esto es muy simple. Esto genera electricidad, ¿no? Y la electricidad se conduce por el cable. Al llegar al interruptor, si el interruptor está abierto, pues aquí no puede pasar. El interruptor lo que hace es cortar Es como o cerrar la corriente eléctrica. las vías de tren, por ejemplo. Las típicas vías No, de tren. pero las vías de tren es para desviar un sitio u otro.
Esto realmente es un corte, ¿lo ves? Si llega una pila, que se representa por un circulito y una X dentro, la pila se enciende, ¿vale? Ahora que tienen aquí. Aquí tengo que hablar de los generadores, ¿vale? Vamos a entrar en lo que son los generadores, ¿vale? Los generadores hay tres tipos, ¿vale? Tenemos las pilas y baterías que producen electricidad a partir de energía química, ¿vale? Exactamente. Las pilas y baterías se utiliza una sustancia química, como hemos hablado antes, y esa reacción química genera una electricidad. Si son recargables se puede invertir dando la prueba de electricidad, ¿vale? Células a paneles fotovoltaicos, ¿vale? Los paneles fotovoltaicos, yo no sé por qué lo meten aquí, es complicado explicarlo, pero bueno, no es complicado, pero para explicarlo bien sí es complicado. Utilizan una cosa que se llama efecto fotoeléctrico, ¿vale? Que fue descrito por un científico a principios del siglo XX. Y fue por lo que le dieron el premio Nobel. Todo el mundo cree que le dieron el Nobel por la relatividad, pero no. Albert Einstein. Albert Einstein obtuvo el Nobel en 1919 o 20, no me acuerdo, por su estudio del efecto fotoeléctrico que él se conducía. El efecto fotoeléctrico lo que establece es lo siguiente. Sobre determinados paneles, determinadas sustancias, cuando incide la radiación solar, ¿vale? Hace que de esos paneles salten electrones. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un panel y le doy luz solar y saltan electrones, estos electrones yo los puedo conducir por un cable, ¿no? Si lo conduzco por un cable estoy generando electricidad, ¿vale? Son los paneles fotovoltaicos. Y después están los alternadores, que convierten la energía cinética del agua o del viento en electricidad, ¿vale? Eso es lo que te explico antes, te he explicado el otro día con el tema de la energía nuclear. Tú tienes una turbina, ¿vale? Que son como unas aspas, si lo puedo dibujar yo de alguna forma que tú lo puedas ver. Esta turbina, cuando pasa, no lo voy a dibujar porque ya no tengo sitio y además va a quedar mal el dibujo. Cuando pasa vapor de agua por ella, empieza a girar. Y esa turbina tiene dentro un imán. Ese imán genera, ¿tú has visto los dinamos de la física? Genera electricidad. Un campo magnético que genera un campo eléctrico, ¿vale? Esos son los alternadores, ¿vale? Por cierto, se llaman alternadores porque lo que generan son corriente alterna, no corriente continua. ¿Vale? Porque lo que va haciendo es que va cambiando el imán de orientación. Si el imán no cambia de orientación, llegaría un momento en que el campo eléctrico se igualaría al campo magnético y no se generaría electricidad. ¿Vale? Aquí te hablo de los descubrimientos y de los inventos, ¿vale? Esto lo vamos a leer directamente y te lo voy explicando. Y ya con esto terminamos el tema. Te dice, desde 1600 se conoce la diferencia entre materiales conductores y aislantes, cierto. Pero el control de estos materiales para su uso con la electricidad vino mucho después, ¿vale? Benjamin Franklin instaló en 1760 el primer pararrayos, ¿vale? El pararrayos es un dispositivo que lo que hace es que atrae los rayos de las tormentas y los mete en la tierra para que no sean peligrosos. Para que no pase lo que tú decías antes, que los rayos, porque si algún rayo le ha matado a alguien. Eso lo inventó Benjamin Franklin. La Universidad de Río de Janeiro circula desde 2017 un tren que flota sobre electroimanes, construido con materiales que no ofrecen resistencia a la corriente. Vale, a ver. Eso es peligroso, ¿no? No. Esto realmente empezaron a hacerlo los japoneses, con el tren bala, ¿vale? Es un tren magnético que lo que hace es que el tren flota sobre los raíles. ¿Qué ocurre? Que al flotar sobre los raíles no hay rozamiento. Sin el rozamiento no se pierde energía y es mucho más eficiente. Vale, la primera pila, la de Alessandro Volta, la pila Volta, ¿vale? Realmente fue la pila Daniel, pero bueno, en 1800. Tras su investigación, su pila estaba formada una serie de discos apilados de zinc y cobre, exactamente. Que son los que se han usado siempre. El zinc y el cobre tienen un potencial diferente y generan electricidad.
Las baterías de litio. En 1991 se sacó la primera batería de litio. El funcionamiento de batería de litio es difícil de entender, pero sí es cierto que son las mejores baterías que existen actualmente en el mercado. Son las que más duran y son las más fácilmente recargables. En 1970, ¿vale? Se produjo la primera dinamo. ¿Vale? La primera dinamo sería el primer alternador, para entendernos, para generar electricidad. Que después Nikola Tesla, ¿vale? Lo convirtió en alternador en 1883. La vida de este hombre es muy triste. Si alguna vez te puedes meter en internet y mirar la vida de Nikola Tesla, uno de los grandes genios de toda la historia y uno de los mayores afectados por la sociedad. ¿Por qué? Por un tío que se llevó todo el mérito sin ser realmente inteligente. Un tal Thomas Alva Edison. Ah, sí, el que dijo que creó la bombilla. No, sí, la creó. Él fue el que hizo la bombilla en teoría. Lo que pasa es que lo hizo después de 1500 intentos. ¿Cuántos Pues- años hace falta para hacer una bombilla? Ninguno, porque es tan malo que no se merece un chiste. Sí. Él realmente robaba él tenía una empresa muy grande y lo que hacía era robar los descubrimientos a la gente. Los robaba legalmente. A Tesla en concreto le dijo, ¿tú quieres seguir trabajando en la Edison Company? Y dijo, sí, se pueden dar las patentes de todo lo que has inventado. Así. Quiero todos tus inventos. Tengo que poner mi nombre, como si lo hubiera hecho yo. Vale. Davy, sí. Humphrey Davy, en 1808 descubrió el arco eléctrico, ¿vale? El arco eléctrico yo te lo voy a enseñar porque esto es algo curioso, ¿vale? Y vamos allá a esto. El arco eléctrico consiste en dos agujas muy próximas entre sí, ¿vale? Yo le doy corriente a esta, ¿vale? Aquí cierro y cuando doy corriente, están tan próximas que aquí se va acumulando electricidad y llega un momento en que la electricidad salta como si fuera un rayo, ¿vale? Como una chispa. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, los soldadores se utilizan. Los soldadores utilizan arco eléctrico. Y después te habla de Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla incandescente, que es la que ya te expliqué yo antes, que consiste en un hilo de wolframio. ¿Dónde se encontró el wolframio? El wolframio. Ahora no me interrumpas más porque quiero terminar con el tema. Está metido dentro de una bombilla, de un bulbo, ¿vale? Que se llama. Por aquí pasa electricidad y esto está vaciado. A esto se le ha vaciado y se le ha hecho vacío. ¿Para qué? Porque si no hay oxígeno no arde. Si hubiera oxígeno, esto se quemaría. Ah, sí. Entonces se quita el oxígeno, cuando pasa la corriente eléctrica, esto es una resistencia. ¿A quién le cuesta trabajo a la corriente pasar? Y ahí va perdiendo mucha energía cinética, mucha energía eléctrica, etc, etc. ¿Qué ocurre? Que al calentarse, esto se enciende. Por eso quema, ¿no? Sí, más adelante un japonés, Nakamura, inventó la bombilla de LED, ¿vale? Que le dieron el premio Nobel de Física en 2014. El LED ya se conocía antes, ¿vale? Era un componente electrónico que se utilizaba en electrónica muchísimo, pero nunca se le había dado esta utilidad y él consiguió reconvertirlo para generar luz de forma más eficiente, con menos consumo y sin que quemara. No va por el principio de incandescencia, ¿vale? No va por el efecto Joule. Y después los motores eléctricos, ¿vale? Los motores eléctricos de corriente continua se inventaron en 1834, Jacobi lo inventó, y en el 88 Tesla modificó la polaridad de los electroimanes del motor e inventó el motor de corriente alterna. Y con esto y un bizcocho,
terminamos el tema. El wolframio, ¿quién lo descubrió, El wolframio lo descubrieron dos hermanos vascos. De España.